Estructura de repetición. Vamos a ver entonces el ciclo while, el ciclo do while, el ciclo for, el ciclo for each y la recursión o la recursividad. Cuando yo tengo que realizar un conjunto de tareas repetitivas, es útil que tenga una estructura que me permita repetir la tarea una y otra vez. En este caso, la primera estructura que analizaremos es el while. La estructura while repite un bloque de código hasta que un determinado valor se ejecute. Podemos ver entonces, en este caso, que el valor de la variable i comienza en 0. Cuando la ejecución del programa llega hasta la línea while, se pregunta, ¿ok? ¿Es i menor o igual que 5? O sea, la pregunta se hace al comienzo del ciclo. Como en este caso, i es menor que 5, sí señor. 1 es menor que 5, en la primera iteración, 1 es menor que 5, entonces se ejecuta la primera línea. El valor de i es igual a 1. Luego se incrementa i y vuelve y se ejecuta desde el inicio. Entonces en este caso ya i valía 1, como lo incrementamos en 1, al final terminó valiendo 2. La siguiente ejecución pregunta, ¿es 2 menor que 5? Sí. Entonces escribe y vuelve al punto de inicio. Pregunta, al final se incrementó, entonces ¿se ejecuta la línea? Sí, se ejecuta. Luego se incrementa al final y tiene valor de 4. Pregunta, ¿es menor que 5? Sí. Entonces se incrementa en 5 y cuando sea igual a 5, entonces pregunta, ¿es igual a 5? Sí. Al final se escribe el 5 y se convierte en un 6. Cuando llega al 6 ya no es capaz de ejecutarlo porque pregunta que si 6 es menor que 5 no es, entonces no se ejecuta la acción. Entonces, ¿cuántos ciclos se ejecutan para este caso? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones para esto. Vamos a codificar entonces esto a ver cómo nos va. Entonces, vamos a escribir aquí un nuevo, un nuevo método que se llama iterar. Lo llamamos desde la ejecución acá. Y vamos a decir que int es igual a i igual 1. Hacemos un while y hacemos la pregunta entonces, ¿es i menor o igual que 5? Si sí lo hace, entonces vamos a decirle que escriba. Para este caso, el valor de i es y vamos a copiar entonces el valor de i es y le ponemos el valor de i. El valor de i es, ok, muy bien. Y luego le hacemos un incremento a la variable i. Ejecutemos entonces este programa y miremos qué ha pasado. Miramos entonces que ejecuta 1, 2, 3, 4, 5, hace 5 iteraciones y nos llega a la sexta. Muy bien, ahora, el ciclo do while. Miremos que en principio aparecería eh, que la estructura while es la misma en los dos casos. En los dos casos está la palabra reservada while, pero no. Miremos que este está puesto al final. Dice primero ejecute esto y al final pregunte. ¿Sí? Es como el que primero dispara y luego hace las preguntas. Primero hace una acción y después va a preguntar. En este mismo caso, miremos que las variables son iguales, y es igual a 1 y la condición es la misma, pero la pregunta sería cuántas iteraciones entonces va a realizar este programa. Podemos hacer entonces una tablita. Revisemos, y arranca en 1, ejecuta la iteración y escribe y es igual a 1, incrementa. Luego escribe 2 y termina aquí en 2 y pregunta, ¿es i menor que 5? Sí, entonces se ejecuta la siguiente iteración. Escribe el 2, se incrementa en 3 y pregunta, ¿es i menor que 3? ¿I menor que 5, perdón? Sí, entonces se ejecuta la siguiente. Llega a 4, escribe el valor del 4,
Muy bien. Y pregunta, ¿es i menor que 4? Sí. Se incrementa y llega al 5. Ojo aquí, que aquí está la parte interesante. Cuando llega a 5, escribimos 5 es menor o igual que 5, sí. Se ejecuta desde el inicio, sí, aquí valía 5. Aquí escribes i es igual a 5 y se incrementa aquí al final. Cuando se incrementa, entonces llega al valor de 6. Ahora, escribirá el 6. Llega a incrementarse en 6, pregunta, ¿6 es menor o igual que 5? Sí. Entonces ya no se ejecuta. Miremoslo aquí entonces en ejecución. Entonces cogemos el while y lo transformamos en un do while. Miremos que básicamente es exactamente lo mismo que teníamos en el caso anterior. Sí, es lo mismo. Pero el while ha descendido de la parte de arriba a la parte de abajo. Veámoslo entonces desde el punto de vista de la ejecución. Para nuestro caso, nuestra impresión es exactamente la misma, ¿cierto? Eh, Pueden haber casos en los que la ejecución, pues hombre, nos dé resultados diferentes porque la pregunta se ha hecho al final. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si nuestra variable al comienzo fuera, por ejemplo, 6. Si fuera 6 y arranquemos primero con nuestro while, miremos qué pasaría. Si es 6 y arrancamos con nuestro while, entonces miremos a ver qué pasa con la ejecución. Le vamos a decir que corra el comando, corra la aplicación y escribe entonces nada. ¿Qué pasa si hacemos ahora un do while? En el caso del do while, por lo menos lo hizo una vez. ¿Sí? El primero hizo la ejecución y luego preguntó si la variable cumplía con el requisito y por eso está escribiendo una vez el resultado. Ese es entonces un do while. El for, el for es otra estructura de control de repeticiones. En este caso, el for tiene tres elementos. Tiene un primer elemento que es la declaración de la variable. Miremos que en el caso anterior teníamos la declaración de la variable antes de la estructura. Tiene la declaración de la variable. Luego tiene la comparación. En el caso anterior teníamos una estructura por acá que comparaba. ¿Sí? Teníamos una comparación. Y luego teníamos el incremento. Miremos que estas tres opciones, la declaración, la comparación y el incremento, están presentes en el ejemplo anterior. La declaración, la comparación y el incremento están presentes, solamente que están distribuidas de una forma diferente. Entonces, el for es interesante, el for es bueno, el for es útil cuando conocemos claramente el conjunto de pasos que se deben declarar, el conjunto de veces que se debe realizar la repetición. Vamos a crear nuestro código entonces de acuerdo a nuestro ejemplo. Entonces, le ponemos for, ponemos la comparación aquí adentro, cortamos nuestra declaración arriba, y luego hacemos nuestro incremento. ¿Sí ven? Sencillamente como que reordenamos un poco el código que ya llevábamos. Y miremos entonces la ejecución. Miremos que nuestra ejecución se parece entonces al del caso anterior. Ok. Hay otra estructura que se llama el ciclo for each. El ciclo for each es una versión mejorada del for que itera a través de un grupo de elementos. Yo puede ser que tenga un vector declarado, tenga un vector y yo quiera recorrer ese vector. Puede ser que no sepa cuál es el primer elemento del vector o cuál es el último. Sencillamente con decirle
que recorra el vector, que recorra todos los elementos de esa colección, él me saca un elemento y después entonces puedo hacer algo con él, manipularlo, interactuar con él. Vamos a hacer entonces el ejemplo que tenemos acá, miremos el ejemplo que tenemos. Primero declaramos un entero tipo vector que se llama números, le ponemos los números del 1 al 5 y luego ya no utilizamos el for, sino que utilizamos un for each. For each y le decimos, ok, para cada entero de tipo i que esté dentro in numbers, entonces realiza el ciclo. Vamos a codificarlo entonces. Entonces ya no escribimos for, sino for each. Declaramos entonces nuestra variable int. La llamamos entonces int numbers. Y la igualamos a 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, y ahora le decimos para cada int i que esté en numbers, pues haga lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior, que era escribir. Y miremos entonces la ejecución. Para nuestro caso, la ejecución es exactamente igual que en el caso anterior. Bueno, finalmente miraremos qué es una recursividad. Recursividad es una técnica de programación que causa que un programa o que un método se llame a sí mismo una y otra vez hasta que termine. Es una forma sencilla de poder a veces programar. Puede ser que tenga que realizar múltiples funciones, pero utilizando recursividad puede ser que ese número de funciones se me reduzca. Para este caso vamos a utilizar el ejemplo del factorial. No sé si se acuerdan, factorial, por ejemplo, factorial de 5 es una operación matemática. Factorial de 5 es lo mismo que escribir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es el factorial de 5. ¿Sí? Factorial de 5 entonces será 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, 96. Bueno, vamos a averiguar cuál es el valor del factorial. Entonces, vamos a codificar nuestro factorial. Llamamos aquí a factorial. Factorial. Y vamos a ver entonces qué otros elementos tiene factorial. Entonces, si el factorial ha llegado al 0, conocemos que el factorial de 0 es 1. Entonces devolvemos 1. En caso contrario, vamos a devolver el número que tenemos multiplicado por el factorial del número anterior. Cuando él hace eso, miremos que esta función está llamando a esta misma función. ¿Sí ven? Entonces, si aquí me entraba un 5, pregunta, ¿es igual a 0 o no? Entonces pone 5 por factorial de n-1. n-1 teniendo 5 como n es 4. Factorial de 4. Factorial, entonces me quedaría entonces este 4. Él llega y se devuelve una vez más y pregunta, ok, mira, ¿es 4 es igual a 0? No. Entonces pone el 4 aquí y calcula factorial de n-1. Teniendo como n4 nos da factorial de 3. Como 3 no es igual a 0, entonces pone el 3 y calcula el siguiente factorial. Que sería factorial de 2. Factorial de 2, n no es igual a 0, entonces devuelve 2 por el factorial del anterior, que sería n-1. En este caso, factorial de 1. ¿Es 1 igual a 0? No, entonces pone 1 y calcula el factorial del número anterior, que en este caso sería 0. Entonces, factorial de 0, n si es igual a 0 y revuelve entonces 1. Ya se acaba la ejecución del programa y me quedaría entonces la solución. Muy bien, entonces vamos a poner aquí. Nuestra variable se llama entonces n. Vamos a decir que en n, si n es igual a 0, entonces return 1. En caso contrario, que retorne n por el factorial de n-1. ¿Ok? Entonces le vamos a decir que nos escriba al final
el factorial de el número que le estamos pidiendo. Entonces en este caso vamos a pedir el factorial de 5. Para poder que esto nos devuelva algo, entonces ya no realizamos un método, sino que realizamos una función. Entonces le ponemos de tipo entero. Ok, vamos a revisar entonces nuestra función. Quitémosle esta llavecita que nos sobra y ejecutémosla. Entonces vamos a darle run, borremos nuestra consola y miremos qué nos da. Entonces nos da 120, no era 96. Muy bien, vamos a probarlo con otro factorial a ver si está equivocado. Vamos a meterle entonces factorial de 1. Ya sabemos que el factorial de 1 nos tiene que dar 1. Muy bien. Factorial de 3, que sería 3 por 2. Entonces voy a copiarlo de nuevo. Factorial debe darme 6. Gracias, factorial. Bueno, con eso entonces nuestras explicaciones sobre cómo funciona la recursividad.